los dejo con Carla Prat Corzo. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto estar en Jalisco de nuevo y además el estar platicando de un tema tan pero tan particular que yo he insistido que desafortunadamente en la práctica estamos escuchando poco. Y quiero empezar hablando de la diferencia entre prueba ilícita y prueba ilegal. Es muy común que de pronto estamos en las audiencias y empezamos a escuchar al litigante, o inclusive en algunos casos bien pudiera ser la autoridad judicial, que habla de prueba ilícita y de prueba ilegal como si fueran exactamente lo mismo. Y hablamos de es que es prueba ilícita porque la ilegalidad de la ilicitud. A ver, vamos por partes. No es lo mismo hablar de prueba ilícita que hablar de prueba ilegal. Y esto tiene un tema bien importante dentro del desarrollo de sus consecuencias. No es solo el que yo en la audiencia esté usando el término correcto, sino el fondo y todo lo que va a variar de tener ilicitud a tener ilegalidad. Y es que esto también tiene cierta coherencia. Si revisamos las primeras tesis que genera el Poder Judicial Federal, vamos a encontrar que tuvimos momentos históricos donde hablábamos de ilicitud y de ilegalidad de una manera muy similar. Hay una tesis inclusive por ahí bastante interesante que entre paréntesis le pone irregular, asemejando básicamente a lo ilícito a lo ilegal. Luego todo fue avanzando, cambiando y ahorita vamos a platicar un poco qué está pasando con el Código Nacional. Entonces, en primer punto, yo quisiera aquí insistir. ¿Será lo mismo hablar de prueba ilícita que hablar de prueba ilegal? ¿Qué opinan? ¿Son iguales la prueba ilícita y la prueba ilegal? No, por supuesto que no. Pero vamos a diferenciar claramente una de otra, porque insisto, en las audiencias hablamos de una y de la otra como si fueran exactamente lo mismo. Y eso va a traer cuestiones muy complejas ya en el desarrollo de los debates. ¿Qué diferencia hay? Y yo aquí los invitaría a analizar el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuándo hablar de ilicitud y cuándo hablar de ilegalidad? Quiero hablar primero de ilegalidad porque esta parte realmente no es a la que me voy a enfocar, así es que para dejar ilegalidad y luego irnos a ilicitud. A ver, tenemos ilegalidad cuando no se están cumpliendo los requisitos de forma. Tenemos ilicitud cuando hay una afectación a derechos humanos. Es decir, déjenme ponerles un ejemplo que usualmente platico cuando hablo de este tema. Hace ya varios meses estoy sentada para empezar una audiencia inicial y de pronto llega Ministerio Público un ratito antes de la audiencia y me dice, Lic, le dejo unos antecedentes de investigación que recabamos al final. Ah, muchas gracias. Y le pido a la abogada que iba conmigo a la audiencia que por favor cotejara, como debemos de hacerlo siempre antes de firmar de recibido, los antecedentes que me estaba entregando. Entonces yo estaba sentada de este lado y de pronto me empiezo a dar cuenta que el Ministerio Público se me queda viendo mucho. Y volteaba y me veía y veía las hojas y me veía y veía las hojas hasta que dije, bueno, ¿qué está viendo? ¿No? Me llamó la atención. Entonces volteo a ver la carpeta y me doy cuenta que hay una entrevista que ella había recabado que no estaba firmada por ella. Pregunta, ¿hay violación a derechos humanos en esto? No, claro que no. Y sé que esto en el sistema anterior hubiera sido terrible, ¿no? Hubiera sido, no, como ya no tiene ningún valor, ¿cómo es posible que no esté firmada? Sí, pero eso era en el sistema anterior. Aquí estamos hablando de cuestiones de forma. Y tampoco estoy diciendo que esté bien que no esté firmada la entrevista, pero tampoco hay una violación a derechos humanos. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Muy sencillo. De acuerdo al artículo 97 del Código Nacional, puede haber un ejercicio de saneamiento, como lo observan en la segunda parte, de convalidación. Y ojo, solo y solo puede haber nulidad cuando no hay saneamiento ni convalidación. Cuidado, porque de pronto aquí, y esto creo que quienes abusamos a veces somos los defensores, decimos, mejor no le digo nada al Ministerio Público, no le arreglo la investigación y me quedo callada. Y luego voy y pido nulidad. No es cierto, eso no puede ser así, porque la nulidad en cuestión de ilegalidad solo y solo sería viable si es que no hay ni saneamiento ni convalidación. Entonces pudiera venir un tema de nulidad. Ahora, ¿qué diferencia hay con lo ilícito? Que eso es de lo que vamos a charlar básicamente el día de hoy. Hay ilicitud cuando hay violación a derechos humanos. Y no me voy a meter mucho en la diferencia entre derechos humanos y fundamentales, porque eso daría para
otras tantas horas de si lo que reguló la Constitución fue la mejor opción o no, etcétera. Entonces vamos a hablar de derechos humanos. Hay prueba ilícita cuando existe afectación a estos. Pongamos un ejemplo, que sé que en Jalisco no pasa y tampoco mucho en México, pero luego de pronto la policía se mete a una casa sin orden de cateo. Insisto, en México eso no pasa, ¿verdad? Yo sé que no. Pensemos que en algún raro caso llegara a suceder esto. ¿Qué pasa con esa intromisión al domicilio? Pero no solo eso, ¿qué pasa con lo que encontramos en el domicilio? Hay ilicitud, porque hay una violación a derechos humanos. ¿Qué pasa cuando torturamos a alguien? Que tampoco pasa en México, pero si llegara a suceder, tenemos exactamente lo mismo, un tema de prueba ilícita. Y ahorita vamos a platicar cuál es la consecuencia de esto y cómo trabajarlo, porque insisto, lo estamos trabajando y aprovechando poco en las audiencias, y parte de lo que está buscando hoy la reforma en sistema acusatorio es justamente transformar y buscar garantizar el debido proceso cuando estamos juzgando a alguien. Entonces, ¿qué pasa cuando hay prueba ilícita? Es consecuencia de una violación a derechos humanos, pero vean la relevancia de las consecuencias. Cuando hay ilicitud solamente podemos tener dos consecuencias, o hay nulidad o hay exclusión. Aquí no es un tema de me metí a tu casa sin orden de cateo, sin autorización, y entonces luego venimos y saneamos el acto. Por supuesto que esto no debe de ser posible, porque esta violación a derechos humanos debe de tener su costo. Ahora, vamos a enfocarnos a la ilicitud. Decíamos entonces, hay ilicitud cuando existe violación a derechos humanos y las consecuencias podrán ser dos, nulidad o exclusión. Pero mucho cuidado además con el tema de la nulidad, porque esta afectación a los derechos humanos puede ser intraprocesal o extraprocesal. Es decir, sabemos que de acuerdo al artículo 211 tenemos 3 etapas en el procedimiento ordinario: etapa de investigación, intermedia y juicio oral. Y sabemos que este mismo artículo 211 subdivide la etapa de investigación en 2 fases, una fase de investigación inicial y una fase de investigación complementaria. ¿A partir de qué momento hay proceso? ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿A partir de cuándo tenemos proceso? De acuerdo al Código Nacional. 211, su mismo artículo 211 nos dice que tenemos proceso a partir de la audiencia inicial, lo que significa que puede haber violaciones a derechos humanos previo a que exista vinculación a proceso a la audiencia inicial o posterior a ello, es decir, puede ser extraprocesal o intraprocesal. No nos importa porque la consecuencia va a ser exactamente la misma. Si la violación al derecho humano se genera previo a la audiencia inicial o posterior a la audiencia inicial, podemos pedir en ambos casos nulidad, sin importar, insisto, el momento en el que se está generando. Ahora, vamos con un largo debate. Estamos aquí para hablar de las consecuencias y me voy a enfocar primero en nulidad. La naturaleza de la prueba ilícita y la regulación constitucional que se tiene hoy en la norma es sacar del proceso todo aquello que se genera con violación a derechos humanos. Pero entonces viene un segundo debate. ¿Cuándo? ¿En qué momento podemos sacarlo del proceso? Déjenme hablar de manera genérica. Artículo 211, ya lo decíamos, 3 etapas: investigación, intermedia y juicio. La pregunta es, ¿puedo yo generar un tema de nulidad de prueba ilícita en cualquiera de las 3 etapas? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? A ver, esto ha sido un largo debate desde antes del Código Nacional, pero luego el Código Nacional tampoco ayudó del todo porque tiene un par de criterios encontrados. Yo les diría, y ahorita les voy a explicar por qué es el criterio en que yo comparto, un tema de prueba ilícita en cuestión de nulidad solamente es viable en etapa de investigación y en etapa intermedia. ¿Qué les quiero decir? Que en juicio oral no debe de ser permitido como regla general un incidente de nulidad de la prueba. ¿Por qué no? Vamos por partes. El problema que tenemos es que si llevamos el procedimiento ordinario a su mínima expresión, la etapa de investigación yo la defino con una palabra, es el momento para recopilar. La intermedia, ¿con qué palabra la podremos definir? Depurar, es un momento para depurar. Y el juicio oral es el momento para producir, incorporar
y juzgar a la persona. Si esa es la lógica, entonces significa que cuando un medio de prueba es admitido en la intermedia, ¿cuál será la consecuencia natural de este medio de prueba para juicio? Ser producido o incorporado, ¿no? Si en la intermedia ya me lo admitieron, la consecuencia natural es que este medio de prueba sea producido o incorporado en juicio y entonces valorado. El problema cuando tenemos un litigante que llega a juicio oral y en juicio oral empieza a solicitar que se abra debate sobre un incidente de nulidad, es que ya tuvimos una autoridad judicial que se pronunció al respecto. Porque el juez de control, cuando en la audiencia intermedia palomea, por usarle una palabra muy común, y dice, este medio de prueba sí pasa a juicio oral, lo que hizo es eso, es decir, cumple con los requisitos necesarios para entonces llegar a juicio oral y ser producida o incorporada. Y entonces, cuando yo pido ese incidente de nulidad en juicio oral, lo que estoy provocando es básicamente un segundo pronunciamiento sobre algo que ya hubo pronunciamiento. Cuidado, porque esto puede ser bastante riesgoso. Ya hay un pronunciamiento al ser admitido y esta admisión, por supuesto, que es legal. Por algo llega la prueba a juicio oral o el medio de prueba a juicio oral. Entonces, cuidado. Muchos consideramos, si bien hay dos criterios en México, yo soporto el criterio de que juicio oral no es el momento para generar debates de nulidad. Ahora, entonces, ¿qué hago? Llegó el cuchillo a juicio oral. ¿Por qué? Porque hice un mal debate en intermedia, porque el juez no compartió el criterio conmigo, por lo que ustedes quieran. Y ese cuchillo entonces que se había obtenido con violación a derechos humanos, llega a juicio oral. ¿Qué hacemos? ¿Nada? ¿Me quedo cerrada de brazos? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que ese cuchillo ya no es un tema de nulidad, ya es un tema de valoración. Es decir, si ya llegó hasta juicio oral, se tendrá que producir o incorporar, y entonces lo único que queda es, estando en juicio oral, hacer un buen contrainterrogatorio para demostrar esa violación a derechos humanos y luego argumentarlo de la manera adecuada en el alegato de clausura para buscar que se le reste valor probatorio. Cuidado, porque luego ya hay un tema finito. Le pedimos a la autoridad judicial que no lo valore. No es un tema de no valorarlo. La autoridad judicial tiene la obligación de valorar todo aquello que percibe. Es un tema de valorar y restar valor probatorio, como algunas teorías lo regulan en sentido negativo, en otras palabras. Porque además, fíjense que aquí vamos a tener otro problema. Miren, si tienen por ahí el Código Nacional, vayamos por favor, gracias, al catálogo de apelación. Pero más que al catálogo de apelación, vamos al tema de reposición. ¿Cuándo tiene como consecuencia la apelación reposición? Y fíjense en la fracción segunda, artículo 482, fracción segunda, que les habla de las causales de reposición. Si ustedes observan este 482, fracción segunda, van a ver que es causal de reposición que no se desahoguen las pruebas admitidas en intermedia, por supuesto llegando a juicio oral. Lo que significa entonces que si generamos un incidente de nulidad en juicio oral, y entonces en base a ello no se puede producir aquello que había sido admitido, estamos cayendo en una causal de reposición del juicio oral. Entonces, cuidado, creo que esto está estipulado en la lógica. Si adminiculamos diversos artículos del Código Nacional, perfectamente podemos llegar a esa conclusión. Entonces, conjuntando esto, un incidente como regla general es válido para nulidad de la prueba en etapa de investigación y en etapa intermedia. Ahora, ¿cómo decidir en qué momento? Yo solamente tengo una reglita en la práctica. Si yo veo que me va a traer consecuencias inmediatas, generosas por supuesto, genero el incidente de nulidad en el primer momento que pueda hacerlo. Y a ver, aquí quiero hablar de algo que en la práctica en algunas partes del país estamos viendo poco y que creo que les va a servir mucho, quizá especialmente para quienes somos defensores, es muy estratégico hacer esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo llego a la audiencia inicial? Llego al control de detención y entonces en ese control de detención yo me doy cuenta que a la persona, por ejemplo, se le encontraron objetos con violación a derechos humanos. Lo que pueden hacer es en ese mismo debate pedir la nulidad. Es decir, si yo soy defensor,
Su señoría, solicito decreto de ilegal la detención por esto y esto y esto y esto. Le doy todas mis razones. Pero en ese mismo debate podemos pedir la nulidad. Y su señoría, a su vez, solicito que decrete la nulidad del acto de investigación consistente en tal. Eso provoca que cuando el juez resuelva, se tenga que pronunciar sobre ambas cosas, tanto sobre la legalidad o ilegalidad de la detención y sobre la nulidad de aquello que estoy pidiendo. ¿Qué ventaja trae? Uno, y esa es la inmediata, que probablemente el material que queda ya no dé para decretar de legal la detención. O llevemos esto a vinculación a proceso, es lo mismo. Quizá Ministerio Público tiene todo este material para vincular a proceso, pero resulta que esta partecita es ilícita. Si yo en ese mismo debate solicito se decrete la nulidad, entonces la consecuencia que voy a tener es que de todo esto voy a dejar a Ministerio Público con esto. Quizá esto ya no dé para vincular a proceso y por lo tanto en algunos casos las carpetas de investigación básicamente se podrían quedar hasta ahí. Déjenme ponerles un ejemplo. Hace varios meses nos tocó trabajar parte de un caso de un chico que está fuera del Oxxo, parado tranquilamente, y de pronto llegan unos policías con quien él ya había traído algunos temas ahí medio delicados. Y entonces el chico está parado fuera del Oxxo, la policía se acerca, le empieza a hacer preguntas. Es curioso porque cuando revisamos el informe homologado dice claramente que él cooperó con la información, les contestó sus preguntas, pero entonces, de todos modos, ¿saben qué hace la policía? Decide revisarlo. Y entonces, pues sí, cuando lo revisa trae cocaína en sus bolsillos. ¿Podía revisarlo la policía? Claro que no, hay violación a derechos humanos, no lo pudieron haber revisado. Si en ese caso se hubieran ese control de detención argumentado, este tema de la revisión y pedido la nulidad, desgraciadamente nosotros tomamos la defensa ya muy adelantado el asunto, pero esto en control de detención se pudo haber debatido, se pudo haber pedido la nulidad de la cocaína. Si se hubiera pedido la nulidad de la cocaína, ¿qué queda en la carpeta? Nada, el asunto hasta ahí se hubiera acabado. Y cuidado, porque esto lo estamos aprovechando poco. En otros debates, como control de detención, vinculación a proceso, ahí mismo podemos pedir la nulidad de diversos actos, provocando en muchos casos que lo que quede ya no dé para vincular a proceso o para decretar de legal la detención. Segundo momento, eso puede ser una forma, solicitarlo dentro de otro acto procesal. La otra forma es pedir una audiencia incidental dentro de la propia etapa de investigación o intermedia para debatir solamente esta situación. Pros y contras. A ver, yo les decía, yo lo decido cuando lo voy a debatir en base a una primer cosa. Si me va a traer una consecuencia generosa e inmediata, pensando que el juzgador esté de acuerdo con mi criterio, lo pido en ese momento. Si no me va a traer una consecuencia inmediata, espérense hasta intermedia, por una razón muy sencilla, porque van a dejar un hueco en la teoría del caso de Ministerio Público o de la defensa, porque el tema de nulidad lo podemos pedir ambas partes, o asesor jurídico, por supuesto, y entonces le voy a dar tiempo para que vea cómo suple ese vacío. Si lo pedimos hasta intermedia, eso ya no se va a poder. Entonces, para mí la regla es, pensando que el juzgador esté de acuerdo conmigo, por ejemplo, y quitando esta partecita, ya no queda nada para vincular a proceso, o lo que queda, mejor dicho, ya no da, lo pido en ese debate. Si yo veo que no me va a traer una consecuencia inmediata, me espero y lo pido estratégicamente hasta intermedia. Ahora, ojo, como este tema no es tan común que lo estemos pidiendo en algunas partes del país más, en otras todavía no, que lo estemos pidiendo dentro de otro acto procesal, de pronto ha habido en este país algunas cuestiones particulares en este proceso de aprendizaje donde el juzgador no se pronuncia. Se pronuncia sobre la vinculación o no, pero no sobre la nulidad. ¿Qué pueden hacer ahí si les llega a suceder esto? Vean su artículo 52, por favor. Últimas líneas. A ver. Se los voy a comentar por si algunos de ustedes no traen código. Dice, las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas ¿qué? En ella. Entonces, si en ese momento el juzgador no se pronuncia sobre lo que le estoy pidiendo, esto es tan sencillo como terminando inmediatamente de resolver,
le pide al juzgador que por favor se pronuncie en cuanto a la nulidad que le solicité de tal y tal cosa. Esto me permite que al ya estar pronunciado sobre si sí o si no, pueda después ir al amparo en todo caso de ser viable. ¿Qué desventaja trae el que lo estén haciendo ustedes como incidente? A ver, cuando yo lo argumento como parte de mi vinculación a proceso, la ventaja que voy a tener es que si después me voy a la apelación o al amparo, como eso fue parte de mi debate de vinculación a proceso, también se va a apelación o amparo. El problema que estamos teniendo en la práctica es que si yo lo hago vía incidental y solamente como un incidente de nulidad y el juez me dice que no, ¿pueden apelarlo? ¿Es apelable? No, no es apelable, no codigueramente, por lo menos. Ahorita les digo por qué digo que no codigueramente. ¿Y alguien de casualidad ha visto qué está pasando en el amparo con esos incidentes de nulidad? Exacto, nos están diciendo que es un tema de sentencia. Y entonces fíjense cómo acabamos bien amarrados, porque si yo pido un incidente de nulidad, el juez de control me dice que no, entonces resulta que no puedo ir a la apelación y tampoco puedo ir al amparo. Y cuidado porque la naturaleza de regular la prueba ilícita es sacarla del proceso, que detenga su daño, que se quede hasta ahí y no siga. Entonces, ahí va a ser un poco más conveniente pedirlo por eso dentro de otro acto procesal. Porque si lo piden en contra de la vinculación, dentro de la vinculación a proceso, eso sí nos podemos ir a apelación o nos podemos ir a amparo. Ahora, ¿por qué les digo que codigueramente no es apelable? Aquí hay un tema bien interesante de control difuso. Si revisan ustedes el catálogo de apelación, vamos a encontrar que dentro de este catálogo hay muchas cosas que no son materia de apelación. Vean su artículo 467. El catálogo es un catálogo bastante acotado, especialmente si lo revisamos, por ejemplo, frente a algunas normas que tuvimos en este país, que bueno, todavía tenemos, como la ley de Guanajuato. La ley de Guanajuato tenía un catálogo bien grande para apelación y tenía, por ejemplo, una fracción que a mí me encantaba, que era la posibilidad de apelar cualquier incidente. Y eso no lo tienen en el Código Nacional. Y para este tema específico no lo van a poder apelar. Ahora, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? ¿Qué dice la Convención Americana en este tema? Todos estos lineamientos coinciden en que yo tengo la posibilidad o debo tener la posibilidad de recurrir la decisión de la autoridad judicial. ¿O no dicen eso? ¿Y entonces qué hago con la decisión de nulidad? Nada. Por eso les digo que codigueramente no es apelable. Nada dice que no podamos intentar en la práctica ir a la apelación pidiendo que se inaplique el artículo del propio Código Nacional que dice que solamente es apelable este cataloguito y buscar que nuestras autoridades judiciales empiecen a ampliar esos catálogos y que por lo tanto en algún momento comience a ser apelable esto. No es un criterio fácil de romper, pero la posibilidad está ahí con un buen ejercicio de control difuso que la reforma en materia de derechos humanos ya nos lo permite. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo pedimos la nulidad? Cuando pedimos la nulidad en la audiencia, yo les recomiendo siempre que sigan como mínimo 6 pasos. Primero, decirle a la autoridad judicial cuál es el acto o actos que estoy pidiendo decrete la nulidad. De la intromisión al domicilio, y las armas que se encontraron en el domicilio, etc. 2, y cuidado porque para esto de pronto somos bien curiosos los abogados. El derecho o subderecho humano específico que está siendo afectado. ¿Por qué insisto lo de específico? Porque los abogados somos muy buenos para decir en las audiencias, es que se están afectando los derechos humanos. Sí, pero ¿qué derecho? Y si no, es que se está afectando el debido proceso. No. Tenemos que especificar qué derecho o subderecho es el que se está afectando en este caso en particular. 3, ya dijimos lo jurídico, vamos ahora a lo fáctico, los hechos. ¿Cómo es que se genera esa violación a derechos humanos? Porque se metieron a la casa, porque revisaron a la persona, cómo la revisaron, por qué la revisaron, quién la revisó. Los hechos de cómo se genera esta afectación. 4, vamos a lo probatorio.
¿De dónde se desprenden esos hechos? ¿De qué antecedente de investigación se desprenden esos hechos que yo oralmente le estoy aportando en la audiencia al juzgador? Quinto, criterios jurisprudenciales mexicanos, que ya hay un montón en tema de prueba ilícita. Por ejemplo, yo nunca me imaginé ver la palabra Facebook en una tesis. Es bien interesante, pero ahora ya tenemos una tesis que habla de prueba ilícita y del Facebook. Entonces, las tesis que haya en la materia y, por supuesto, algo que también estamos aprovechando poco, los criterios de Corte Interamericana jurisprudenciales que también soporten este tema. Y finalmente reitero mi solicitud de nulidad, generando, por supuesto, también un argumento en base a todo lo mencionado. Y déjenme precisar también algo. Cuando damos algún elemento jurisprudencial en las audiencias, por favor no los leamos, porque luego somos muy dados a decir, y existe la jurisprudencia que a la letra dice. Y ahí tenemos al pobre juez escuchando que le leemos las jurisprudencias en las audiencias o los artículos del código. El juez también tiene código. No tenemos por qué estarle leyendo los artículos al juez, ni tampoco la jurisprudencia. Es bastante más generoso si yo cito el rubro y en lo medular, la parte que me sirve de la tesis, para luego hacerlo difícil, el ejercicio argumentativo de por qué es aplicable para mi caso. Porque luego lo que hacemos nada más es leer y leer tesis y hay que el juez piense y las aplique. No. La calidad argumentativa debe ser de nosotros litigantes y yo soy quien tengo que realizar el argumento y dejarle claro por qué esta tesis es aplicable a este caso en particular. Algo bien importante, todo esto tiene que ser oral, porque de pronto ha venido esta moda en algunas partes del país donde seguimos teniendo miedo de ir a audiencia y entonces hacemos todo este incidente por escrito. Pero lo que es peor, cuando el juez recibe el incidente, en lugar de decir no lo leo porque esto requiere debate y fijo audiencia, le corre traslado a la contraparte para que la contraparte se pronuncie por escrito y luego entonces el juez resuelva por escrito, quebrantando absolutamente todo lo que se relaciona en el Código Nacional a principios rectores. ¿Dónde queda ahí la contradicción, la inmediación, la publicidad? No hay, porque queremos seguir haciendo todo por escrito. Esto es muy sencillo, se pide la audiencia en un parrafito chiquito y todo lo que les dije es materia del debate oral para garantizar, por supuesto, el 20 constitucional, 44 del Código Nacional y por lo tanto que esto además se ha pegado a los principios rectores de nuestro mismo artículo 20 y cuarto del Código Nacional. Por supuesto que para resolver el juez tendrá que escuchar a la contraparte y luego pronunciarse al respecto. Esto ya lo decía, ¿tiene el juez que resolver en esa misma audiencia? Sí. Recordemos que esta es una regla general para el sistema acusatorio. Si el juez no lo hace, artículo 52 lo establece perfectamente y en base a esto yo le puedo decir, su señoría, le pido por favor se pronuncie sobre la nulidad solicitada dentro del debate sobre vinculación a proceso, para que por supuesto obligue aquí a la autoridad que por la razón que sea no lo esté haciendo a pronunciarse y en ese momento resolver por favor. Ahora, la parte más compleja viene después y déjenme hablar aquí un poquito de la parte histórica. ¿Cuál es la base? Y esto sirve mucho para los argumentos también en la audiencia. ¿Cuál es la base de regular la prueba ilícita en los países? La base de regular la prueba ilícita, y esto quien lo establece con toda claridad es la teoría americana. Hablo de la teoría americana porque México realmente extrajo la teoría americana, si bien no de manera directa, la extrajimos la teoría chilena, pero la teoría chilena es la teoría americana de prueba ilícita. Entonces al final acabamos como un poco en lo mismo. La base de las teorías de prueba ilícita o del tema de nulidad de la prueba ilícita es generar efectos disuasorios. Tengan cuidado porque eso es parte de lo que les puede servir en sus debates en las audiencias. Lo que estamos buscando generar es un efecto disuasorio. ¿En contra de quién? ¿En contra de quién queremos generar ese efecto disuasorio? ¿De quién será? ¿Quién me dice? Del juez, pero no queremos ir un poquito más atrás. Por acá me decía alguien, claro, de la policía, la naturaleza de regular la prueba ilícita. Y ahorita que analicemos la última tesis que tiene de este tema la Corte, vamos a ver que en la propia Corte habla de esto. La naturaleza de regular la prueba ilícita es generar un efecto disuasorio en contra de
policía. A lo que queremos es provocar que nuestra policía comprenda y respete que toda aquella investigación que se hace con violación a derechos humanos no va a servir de nada porque la vamos a sacar del proceso. Y que entonces investiguemos respetando derechos humanos. Toda la base de la prueba ilícita es eso, es un efecto disuasorio en contra primordialmente de policía y por supuesto también de ministerios públicos. No estoy diciendo que la defensa no pueda generar prueba ilícita, claro que podemos hacerlo, pero la base de esto primordialmente es regularlo, de esa manera, efecto disuasorio a policía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ejercicio histórico? Ahorita vamos a observar algunas de las tesis que tenemos aquí en esta materia en México, y la mayoría de los países lo que hacen cuando empiezan a hablar de prueba ilícita es que lo primero que regulan es eso, es la prueba ilícita. Luego de regular la prueba ilícita, regulamos la teoría del fruto del árbol envenenado, es decir, ¿qué pasa con sus consecuencias? ¿Qué es la teoría del fruto del árbol envenenado? En palabras simples y sencillas. Si tenemos un árbol que está contaminado, ¿cómo van a estar sus frutos de ese árbol? Igual, contaminados. Déjenme ponerlo en una perspectiva un poco más jurídica. Si tenemos un acto generador y este acto generador se lleva a cabo con violación a derechos humanos, todos los actos que se desprendan directa o indirectamente de este acto generador van a estar afectados de esa misma nulidad. Un ejemplo, ¿se acuerdan del caso Hank Ron? Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de él, ¿no? Y si no, vamos a recordarlo un poquito. A ver, ¿qué pasa o qué es lo que la Fiscalía en ese momento establece? La Fiscalía, bueno, los militares dicen que ellos van transitando, les empiezan a disparar, empiezan a seguir a las personas que les están disparando y entonces estas personas se meten a una casa, por lo tanto ellos, como los van siguiendo en flagrancia, se meten atrás de ellos a la casa, resulta que es la casa de Hank Ron, detienen ahí a él, a varias personas más y en la casa además había armas y viene toda la investigación, la detención, etcétera. Pero resulta que a los poquitos días aparece un video y ese video, que es de las cámaras de seguridad de la casa, ¿se acuerdan qué se veía en ese video? ¿Alguien se acuerda de ese video? Porque lo pasaron en la televisión. Mire, lo que se observa en ese video es que está la seguridad de la casa tranquilamente, nadie llega y se mete a la casa, nadie que vaya disparando se mete a la casa, de pronto llegan los militares y se meten a la casa. ¿Hay prueba ilícita? Claro, no nos podemos meter a una casa de esa, bueno, de que se puede, no nos debemos de meter a una casa de esa manera. ¿Qué pasa entonces con las personas que detuvimos adentro de la casa? ¿Qué pasa entonces con las armas de esa casa? ¿Qué pasa con las huellas que había en una de las armas de esa casa? Teoría del fruto del árbol envenenado. Hay nulidad para él todo. Y esto es lo segundo que regulamos en la historia usual de la prueba ilícita. Primero regulamos la nulidad de la prueba ilícita, luego regulamos la teoría del fruto del árbol envenenado, pero la historia no se queda ahí. Y van a ver cómo la historia del derecho mexicano es exactamente igual. La teoría del fruto del árbol envenenado es conocida en la jerga como efecto reflejo o como teorías de exclusión de la prueba ilícita, es decir, cuando sacamos del proceso. Pero luego empiezan a venir los peros, y empezamos a decir, bueno, sí vamos a sacarlo del proceso, todo lo que se desprenda directa o indirectamente, pero casi todo, no todo. Y ahí es donde nacen las teorías de inclusión de la prueba ilícita, es decir, esas excepciones de cuando sí se va a quedar dentro del proceso algo que es ilícito o que pudiera desprenderse de algo ilícito. Y el derecho mexicano es exactamente esta historia. De hecho, el Código Nacional tuvo aquí un efecto bien particular, porque bueno, este no es un tema de la reforma en materia de seguridad y justicia, no es un tema de la reforma de 2008, es un tema que tiene muchos años en México, que empieza a tomar mayor fervor con el sistema acusatorio es distinto, pero esto lo tenemos regulado en la jurisprudencia desde hace muchos años atrás. Para mí, el caso que empieza a abrir un poco más esto en la práctica es el caso de Florence Cassés, donde empezamos a hablar mucho más de prueba ilícita y de las consecuencias que tienen las violaciones a derechos humanos. Por supuesto, luego viene la reforma en todo el tema del sistema acusatorio y empieza a caminar esto. Si revisamos los códigos del sistema acusatorio, vamos a encontrar algo bien particular. Códigos
que no establecía nada de este tema, es decir, de las teorías de inclusión de la prueba ilícita. El Código de Baja California, que sí lo contemplaba 4 corrientes. El de Zacatecas, que tenía por ahí una medio escondida. Y así nos podemos ir con el de Morelos, etcétera. Cuando viene el Código Nacional, uno de los grandes temas es, bueno, ¿qué va a ser Código Nacional? ¿Va a permitir las teorías de inclusión de la prueba ilícita o no? Y no, el Código Nacional no las contempla. Y entonces viene otra vez el debate. Si el código no las está contemplando, ¿las podemos aplicar o no aplicar en México? Y empieza a venir otra vez el tema, sí, porque no, la Constitución tiene una regla, pero en la práctica se usan, en otros países también, hasta que llega el pronunciamiento de la primera sala. Y la primera sala dice que sí, ahorita vamos a ver la tesis, que sí es viable el uso de las teorías de inclusión de la prueba ilícita en el caso mexicano. Por lo tanto, ¿cuáles son esas teorías? Y déjenme primero jalarlo un poco desde la perspectiva teórica para luego engarzarlo con la parte práctica y con la tesis, por supuesto. Las 3 teorías más comunes de inclusión de la prueba ilícita, es decir, de cuando sí se puede quedar una prueba ilícita dentro del proceso, son estas 3. La teoría del vínculo atenuado nexo causal, la teoría del descubrimiento inevitable y la teoría de fuente diversa o independiente. Estas son las 3 corrientes más comunes y las 3 corrientes que, por cierto, la tesis está contemplando en el caso mexicano. Alguna cuestión importante aquí es, insisto, considerar que la Corte ya se pronunció al respecto, en específico la primera sala. Esta tesis es la tesis más nueva, que si bien ya no es tan reciente, es la última que tenemos en el tema de prueba ilícita. Déjenme darles el rubro lo tienen ahí. Perdónenme, no es esta, ahorita les voy a poner esa. A ver, esta tesis al revés, esta es la primera que se tiene de manera específica para regular el tema de teoría del fruto del árbol envenenado en el caso mexicano. Es bien importante que tengamos claro que esta, que he hecho no es tesis, es jurisprudencia, es una jurisprudencia previa a la reforma de 2008. Y vean cómo contempla claramente la teoría del fruto del árbol envenenado. Vean lo que les puse en naranja. Todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen y los tribunales no deben darles valor legal. Esa es la jurisprudencia que establece en el caso mexicano con toda claridad la teoría del fruto del árbol envenenado. Luego lo establece también Código Nacional, pero esto se da inclusive previo a que podamos tener ya la reforma en materia de seguridad y justicia de 2008. Ahora, déjenme enseñarles la otra tesis que les estaba yo hablando. Esta es la más reciente y esta es la que pone en la mesa el uso de las teorías de inclusión de la prueba ilícita. Déjenme darles, ahí está el rubro, pero déjenme darles, si les interesa a algunos de ustedes, el número de registro. El número de registro de la tesis es 20. Sí, de esta que están observando. 2010 35 4. Y vean la redacción además tan interesante que tiene esta tesis. Insisto, es en la primera sala. Nos dice al principio, la exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación. Hasta ahí, ¿qué está estableciendo la tesis? ¿Qué teoría está estableciendo hasta ahí en sus primeras líneas? Exacto, la teoría del fruto del árbol envenenado. Pero vean lo que dice después. Sin embargo, y es cuando entonces empezamos a perder todo lo que ya platicamos. A partir de ahí comienza a regular las teorías de inclusión de la prueba ilícita. Por cierto, cuando hablen de la teoría del fruto del árbol envenenado, por favor no le cambien el nombre, porque luego en las audiencias le andamos diciendo al pobre juez, de acuerdo a la teoría del fruto del árbol prohibido, esa es de otra historia, no tiene nada que ver con esta, y de verdad tengan cuidado, porque es bien común escucharlo, y el pobre juez tratándose de aguantar la risa en la audiencia y todos los litigantes también, así es que por favor, es la teoría del fruto del árbol
envenenado, ¿sí? El prohibido es de otra historia muy distinta de esta. Ahora, vean después cómo están reguladas las contracorrientes. Y ahí ya me dice, sin embargo, pues esto no es absoluto ya en el caso mexicano. Existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba. Fíjense la relevancia de estas palabras. Dichos supuestos son en principio y de manera enunciativa, no limitativa. ¿Qué significa eso? Que en el caso mexicano la primera sala ya estableció el uso de las teorías de inclusión de la prueba ilícita y menciona estas tres, pero podemos utilizar cualquier otra. Son las tres más comunes, inclusive en otros países, pero insisto, son enunciativas. Y vean cómo tenemos ahí regulados los tres criterios que les puse en la otra diapositiva. Inciso A, si la contaminación de la prueba se atenúa, que no es otra cosa más que la teoría del vínculo atenuado o nexo causal. Inciso B, si hay una fuente independiente para la prueba. ¿Qué es eso? La teoría de la fuente independiente. Inciso C, si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente, es decir, la teoría del descubrimiento inevitable. Ahorita vamos a platicar de ellas porque la parte complicada es aplicarlas. Ahora, la segunda parte de la tesis van a encontrar un segundo grupo de incisos. Cuidado porque este segundo grupo de incisos descansa en el primer inciso A, es decir, son criterios para la teoría del vínculo atenuado o nexo causal, que ahorita vamos a platicar y analizar y a poner algunos ejemplos. Conjuntando todo esto, hablamos de prueba ilícita cuando hay violación a derechos humanos. De esta se desprende la teoría del fruto del árbol envenenado, es decir, la nulidad va a poder afectar tanto al acto generador como a todos aquellos que se desprenden de ese acto generador. Luego nacen las teorías de inclusión de la prueba ilícita, esas excepciones que me permite que permanezca en el proceso aquello que es ilícito o que aparentemente es ilícito. ¿Por qué hacemos todo esto? Y déjenme jalar aquí un poquito de teoría. Esta frase de Martínez García a mí me gusta mucho porque creo que tiene que ver con la relevancia de las regulaciones que estamos estableciendo hoy en México y en muchos otros países. Y vean lo que nos dice. En el fondo, hablar de pruebas ilícitas supone pronunciarse sobre qué forma quiso darle el legislador a nuestro proceso. ¿Qué es lo que queremos que prevalezca el día de hoy? ¿La verdad material a costa de lo que sea o los derechos fundamentales? Y aquí es donde empezamos a entender que sí, queremos una sentencia condenatoria en contra de quien la merece, pero una sentencia condenatoria pegada a derecho, porque de otra manera significa que cualquiera de nosotros pudiéramos ser culpables de cualquier cosa. Porque cuando empezamos a generar investigación con tortura, con afectación a derechos humanos, pues a cualquiera nos pueden investigar lo que sea, lo que sea, y cualquiera podemos acabar siendo responsables de lo que sea. Y eso es parte de lo que se está buscando hoy con el tema del respeto a los derechos humanos, que ha sido muy controvertido en México, con algunos casos muy polémicos, pero bueno, es parte de este avance que estamos teniendo inclusive en tema de progresividad de los derechos humanos. Ahora, vamos a platicar de estas tres corrientes. Decíamos, son excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado y vamos a empezar a platicar de la primera de ellas. ¿Qué es este tema del encuentro-descubrimiento inevitable? A ver, tenemos un acto generador. Este es mi acto generador. De este acto generador se desprende un fruto. Esta teoría descansa en que este fruto, si bien lo obtuvimos por esta violación a derechos humanos, de todos modos íbamos a llegar o arribar a él. Vamos a poner un ejemplo. A ver, detenemos a una persona que mató a alguien y entonces lo torturamos. Insisto, en otro estado, porque aquí yo sé que no pasa eso. Y entonces, por medio de esta tortura, la persona dice, yo lo dejé tirado el cuerpo en tal parque. Pero resulta que la persona la habían dejado tirada en un parque, en un lugar muy visible del parque, en la madrugada, y que probablemente cuando empezaran a ser las 5 de la mañana y tuviéramos esa gente que sí es deportista y sí se levanta a hacer ejercicio a esa hora, iba a encontrar el cuerpo. ¿Era inevitable encontrarlo?
Sí, y por lo tanto el cuerpo en este caso sería lícito. El tema de la tortura y la declaración es otra cosa, pero el fruto permanece en el proceso en base a esta corriente del encuentro-descubrimiento inevitable. Fíjense cómo el debate puede ser muy fino en la audiencia. ¿Sería el mismo presupuesto si el cuerpo estuviera enterrado en una parte solitaria del parque? No, claro que no, porque ahí era inevitable encontrarlo. No, entonces, yo siempre digo que el punto fino de debatir esto en una audiencia es la inevitabilidad. Si verdaderamente era inevitable o no llegar a ello. Así es que mucho cuidado, porque aquí la parte fina del debate viene justo en lo que algunos teóricos llaman que exista certeza sobre la inevitabilidad. El punto es que esa certeza nunca va a existir, porque siempre seguimos en el mundo de la imaginación. Y miren, déjenme ser un poco absurda. Es que la realidad es que a ese cuerpo le pueden pasar muchas cosas. Estaba yo platicando de esto ayer en Veracruz y les decía, ¿qué tal que llega el huracán y se lleva el cuerpo? ¿Qué tal que tiembla, se abre un hoyo en esa parte del parque y se cae el cuerpo? ¿Qué tal estos casos raros, ¿no? Que de pronto la gente se roba los cuerpos? Ya sé que les estoy hablando de cosas poco probables, pero el tema es que de que pueden pasar, pueden pasar. Y entonces la teoría descansa meramente en un ejercicio de probabilidad. Por supuesto tenemos que hablar de una alta probabilidad. Sería imposible hablar, como algunos teóricos lo dicen, de certeza, porque la certeza no se puede graduar. La probabilidad se gradúa. Algo puede ser más probable o menos probable. La certeza no se puede graduar. O es cierto o no es cierto. No puede ser más cierto o menos cierto. Entonces, cuidado, el debate fino en la audiencia es esa parte. ¿Verdaderamente era inevitable o no era inevitable llegar a esto? Vamos a la segunda teoría. La teoría de la fuente diversa o independiente. A ver, y vamos a usar esto. Acto generador 1. Este acto es un acto lícito. Acto generador 2. Este acto es ilícito. Pero ambos actos me permiten llegar a este fruto. En razón de ello, el fruto va a ser lícito por el acto generador lícito. Déjenme ponerlo en otras palabras. Esta teoría descansa en la posibilidad de tener varios actos generadores y por lo menos uno de esos actos generadores tiene que ser lícito y eso provoca que el resultado sea lícito y por lo tanto el fruto permanece en el proceso. ¿Cuál es el punto fino del debate de esta teoría? Que los actos generadores verdaderamente sean independientes. Por eso la teoría se llama fuente diversa o independiente, porque el acto generador ilícito tiene que ser ajeno, independiente al acto generador lícito. Porque si en el fondo estos tienen una conexión, entonces no hay fuente independiente. Hay teoría del fruto del árbol envenenado. Entonces aquí el punto fino es que este y este no tengan absolutamente nada que ver. Ambos me llevan al mismo resultado. Y el resultado es lícito en razón de la fuente lícita. ¿Quieren un ejemplo? A ver, a lo mejor les va a sonar conocido esto. Hace algunas semanas empezamos a ver en las noticias unos diarios. ¿Ya les sonó conocida la historia o todavía no? ¿Todavía no? No. Y en esos diarios había información de unas cuentas. ¿Ya? ¿Ya se acordaron de esa noticia o todavía no? Y además de esas cuentas, había información de unas propiedades. ¿Ya se acordaron de los diarios? Todavía no. Y era un lugar donde hace calor. Entonces, a ver, fíjense qué cosa más particular. ¿Qué derecho teníamos de andar leyendo el contenido de esos diarios en todo el mundo? Digo, porque todos vimos el contenido de los diarios, ¿o no? 2, sería interesante ver sobre qué iba la orden de cateo, porque si la orden de cateo no iba sobre ningún tipo de documentos, pues esos diarios ni siquiera se pudieron haber revisado. ¿Qué pasa? Pensemos que la orden de cateo no iba sobre la posibilidad de observar esos diarios.
Los diarios serían entonces prueba ¿qué? Ilícita. Y entonces, ¿cómo arribamos a esos números de cuentas? En base a la información del diario y por lo tanto habría un tema de teoría del fruto del árbol envenenado porque hay ilicitud. Pensemos que la Fiscalía ya llevaba tiempo atrás investigando esas cuentas por medio de Comisión Nacional Bancaria, etcétera, y entonces en base a esta investigación tenía los números de cuentas y también tenía los números de las cuentas en base a los diarios. Pensemos que esos diarios se obtuvieron de manera ilícita. Ambas cosas me permiten llegar a la información de ¿qué? De las cuentas. Si efectivamente hubiera otra fuente independiente, ajena a los diarios, esos números y esa información de las cuentas sería lícito en razón de la otra investigación lícita. Esta teoría, bien aplicada, yo la comparto bastante, la otra tengo mis críticas, esta la comparto bastante siempre y cuando sea bien aplicada, es decir, siempre y cuando verdaderamente sean independientes las fuentes y no genere un acto con violación a derechos humanos, disfrace otro independiente para convertir el fruto en lícito. El riesgo es ese, bien aplicada, creo que es bastante entendible. Ahora, les dejo aquí un ejemplo, ya lo platicábamos. Cuidado en la práctica con confundir estas dos, porque eso es bien común que pase. A ver, algunas diferencias. En la de fuente independiente siempre van a tener por lo menos dos actos generadores. En la de descubrimiento inevitable tienen uno y además siempre es ilícito. En la de fuente independiente deben de tener por lo menos un acto generador lícito. Esos son algunos elementos que les van a ayudar a separarlas, porque luego en las audiencias es bien común que empezamos a hablar de una, pero nos brincamos a la otra y acabamos revolviendo las dos. Vamos con la última. A ver, la teoría del vínculo atenuado nexo causal me dice eso. Tengo un acto generador y un fruto. Si este acto generador y este fruto tienen una relación muy cercana, con mayor razón el fruto va a ser ilícito. Pero si estos tienen una relación lejana, con mayor razón el fruto va a ser lícito. ¿Y en base a qué determinamos esta cercanía o esta lejanía? Yo les traigo 5 parámetros que son los comunes de analizar en otros países. La jurisprudencia mexicana solamente habla de 3, pero acuérdense que ya vimos que dice que es enunciativa, no limitativa. Vamos a ver el primero. El primero es la proximidad temporal. Y este básicamente analiza el tiempo. Si entre el acto generador y el fruto hay poco tiempo de haber llegado de uno a otro, con mayor razón el fruto va a ser ilícito. Si hay una separación temporal importante, que esto, bueno, ya es un tema casuístico, entre el fruto y el acto generador, tiene mayor posibilidad el fruto de ser lícito. La segunda, esa es bien común, el criterio de la extensión de la cadena causal. Muchas veces generamos un acto de investigación, de este acto de investigación se desprende otro, de este se desprende otro, de este se desprende otro más. ¿Qué hacemos? Una cadena. Y eso es bien común. De una declaración a la mejor bajo tortura, detenemos a otras personas, de esas otras detenciones encontramos a la persona secuestrada, de la persona secuestrada ubicamos a alguien más y la cadena se va extendiendo. Este criterio dice algo muy sencillo y déjenme equipararlo con algo que no tiene nada que ver con el derecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad que pasa de generación en generación? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la tatarabuelita tiene una enfermedad? La bisabuelita va a tener una alta posibilidad de tenerla, la abuelita menos, la hija menos y para la nieta desaparece. Esto es exactamente igual. Conforme los eslabones van creciendo, la ilicitud se va depurando, se va limpiando y por lo tanto los últimos eslabones pudieran permanecer dentro del proceso. Muy probablemente se están preguntando cuántos eslabones tienen que pasar para llegar a eso. Es un tema casuístico también. La tesis no lo establece porque va a depender, por supuesto, ya del caso en particular y de la capacidad argumentativa de los litigantes. La tercera, esa estoy segura que la conocen, el acto libre de voluntad. ¿Qué pasa cuando vamos en nuestro vehículo?
y de pronto nos para policía, militares, federal, y nos piden voluntaria y amablemente que nos revisen el vehículo. ¿Hay un acto libre de voluntad? ¿Por qué no? Exacto, a ver, hay coacción. Déjenme separar dos cosas. Hay verdaderamente en algunos casos actos libres de voluntad. Y el punto fino de esta corriente es eso, la voluntariedad. Porque esa voluntariedad muchas veces está viciada. Nos paran en la carretera 5 personas armadas, 6 personas armadas, va uno solo, o lo que a veces es peor con la familia. ¿Qué otra opción tenemos aparte de que nos revisen el vehículo? Ninguna. La realidad es esa, porque además ya hemos visto en este país qué pasa cuando la gente ha llegado a decir, no, discúlpame, no me revisas y se arrancan. Sí, ya hemos tenido un par de personas que han fallecido en este país porque les han disparado. Entonces, ¿hay verdaderamente un acto libre de voluntad? En muchos casos no, pero ojo, va a haber casos en los que sí los hay. Yo aquí siempre les pongo un ejemplo que tiene ya varios años y me acuerdo mucho. Están un día mis abuelos en su casa, de pronto les tocan el timbre, dice mi abuela que sale a abrir la puerta y hay un montón de policía fuera de su casa. Díganme, y muy amables, según lo que mi abuela me dice, y yo le creo a mi abuela, le dicen, señora, es que acaban de robar la casa de junto y estamos siguiendo a las personas, se brincaron entre su casa, la de atrás y la de junto, o la otra de junto. Vimos que se brincaron, sabemos que se brincaron en alguna de estas 4 casas que colindan, pero no sabemos exactamente a cuál. Nos permitiría entrar a la casa para revisarla y ver que las personas pues, no están adentro de su casa escondiéndose, además corriendo peligro, y mi abuela les permite que pasen a la casa, que la revisen y listo. ¿Hay un acto libre de voluntad? Claro, y eso es justo lo que permite esta corriente. Ojalá mi abuela nunca escuche esto, pero digo, imaginemos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran encontrado armas en casa de mis abuelos? Pues nadie le voy a contar esto a mi abuela porque no le va a gustar el ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Son lícitas las armas? Claro, sí son lícitas porque hay un acto libre de voluntad, porque ella permitió el ingreso. Si hubiera tenido ahí una persona secuestrada, si hubiera tenido armas, es lícito. En eso descansa la teoría, en que hay un acto libre de voluntad. ¿Mande? Probablemente entonces no hubiera dejado entrar mi abuela a nadie, pero hay un acto libre de voluntad y por lo tanto el fruto es lícito. Cuidado, porque algo que en México no hemos definido. ¿Qué hubiera pasado si mi abuela le hubiera dicho, sí, pasen, revisen la casa, pero a esa puerta no pueden entrar? ¿Es válido en un acto libre de voluntad? Claro, y eso no lo hemos definido en el caso mexicano con toda claridad. En otros países está perfectamente establecido. Si revisan mi vehículo, por ejemplo, mi vehículo tiene una cajuelita aquí abajo como un poquito escondida. Si me piden revisar mi vehículo y yo accedo a que revisen mi vehículo, perfectamente puedo decirles, sí, pero esa cajuelita no quiero que la revisen. Cuidado, porque de pronto hemos entendido el acto libre de voluntad como algo absoluto. Tan es libre de voluntad que yo puedo definir hasta dónde sí y hasta dónde no. Y eso, insisto, no lo hemos establecido claramente en el caso mexicano, es un tema de lógica. Bueno, cuarto parámetro. Esperen, algo que no les dije. Hay una tesis aquí súper importante que también en la práctica estamos usando poco, que es la tesis del control provisional preventivo. La pueden encontrar el rubro de esa manera, control provisional preventivo. Déjenme darles el número de registro para que la puedan localizar también más sencillo. Se los doy. Es 20 10 96 1. Repito, 20 10 96 1. Esta tesis es importantísima, es de la primera sala también, porque establece ya criterios de hasta dónde y en qué manera, por ejemplo, me puede parar a mí la policía y hacerme algunas preguntas, y esto es apegado a derecho, hasta dónde pudiera después revisarme. Léanla con cuidado, porque esto sirve, por supuesto, para temas de control de detención y para una posible prueba ilícita.
van a encontrar que esta tesis se divide en dos partes, en un control preventivo en grado menor y en un control preventivo en grado superior. Pero ven, por ejemplo, lo interesante de la limitante que marca para el control preventivo de grado menor. Y les dice en alguna parte, los policías pueden efectuar una revisión, pero fíjense muy bien los límites, ocular, superficial, exterior. ¿Se acuerdan del caso que les contaba el chico de la cocaína? ¿De acuerdo a esta tesis lo pudieron haber tocado? No, ni siquiera nos pueden tocar. Y cuidado porque de pronto de la nada pasa eso, nos revisan, nos tocan, no pueden tocarnos. Pudieran ir a un segundo punto, pero la tesis es muy clara y da parámetros para ello. Y esta tesis también contempla la revisión de los vehículos. Es que les recomiendo que le den especial atención porque tiene una utilidad bien importante en la práctica. El rubro es control provisional preventivo. No sé exactamente quién me lo preguntó de este lado, pero es control provisional preventivo. Ahora, vamos al cuarto parámetro. Este es bien interesante, gravedad e intencionalidad de la ofensa. ¿Se acuerdan que hace rato les decía yo? La naturaleza de regular salud. La prueba ilícita es generar un efecto ¿de qué tipo? Disuasorio. ¿Qué pasa cuando la autoridad genera la violación a derechos humanos, pero sin voluntad? Déjenme poner un par de ejemplos. A ver, me platicaba una alumna un asunto bien interesante el sábado. Es un tema de 2 homicidios y antes de que estuviera esta nueva regulación de la geolocalización, utilizan la geolocalización para ubicar al imputado y detenerlo. Se va todo este asunto a amparo porque se vincula a proceso y resulta que como el Código Nacional ahora sí requiere control judicial para la geolocalización, le están decretando la nulidad a Ministerio Público de esa geolocalización porque hay violación a derechos humanos. Pregunta, cuando ella ordena que se haga esta geolocalización, ¿tenía la voluntad de afectar los derechos humanos del imputado? No, tan es así que ella me platicaba, se hizo todo apegado a lo que la norma requiere, a todos los requisitos que la norma requiere, luego se reforma y viene una historia distinta. Ahí no había voluntariedad. Si no hay voluntariedad, ¿por qué sancionar la investigación? Si hemos dicho que la naturaleza de esto es generar un efecto disuasorio y aquí la autoridad está generando la investigación, sí afectando derechos humanos, pero sin que exista voluntad de ello, ¿por qué sancionar el fruto? Esta teoría descansa en 2 parámetros. Ese es el primer parámetro y el segundo parámetro es qué tan grave, y sé que es polémico hablar de gravedad en cuanto a violaciones a derechos humanos, pero la tesis descansa en eso, qué tan grave es la afectación o no. Porque no es lo mismo hablar de tortura que hablar, por supuesto, de la revisión a un vehículo, a una maleta, etcétera. Entonces, este parámetro que sí lo contempla la tesis mexicana contempla el A, el B y el D. Basa en estos 2 elementos, gravedad e intencionalidad. Y vamos al último criterio, la naturaleza de la evidencia derivada. Este es bien interesante. Este básicamente recae en si es muy importante la evidencia para el caso en particular, prevalece en el proceso. Punto. Así de sencillo. Fíjense cómo aquí tenemos un par de casos interesantes. ¿Cómo trabaja alerta Amber? ¿Qué es lo que urge cuando hay alerta Amber, cuando hay una alerta Amber? Localizar al menor, ¿no? Y localizarlo rápido porque sabemos que mientras más tiempo pase, menos posibilidades de encontrarlo hay. El problema con alerta Amber es que como lo que urge es encontrar al menor, muchas veces esas investigaciones se llevan quebrantando cualquier tipo de derechos humanos. Se intervienen teléfonos sin autorización, geolocalizaciones sin autorización, etcétera, etcétera. Porque lo que urge es encontrar al menor y se encuentra al menor. El problema es que de ahí puede desprenderse una carpeta de investigación. Y entonces, ¿qué pasaría con esos actos de investigación? Exacto, hay afectación a los derechos humanos. ¿Qué tan válido es que en base a esta corriente prevalezcan en el proceso? Y vean cómo aquí hay casos bien interesantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Guantánamo? Guantánamo tiene establecida la pertinencia de la tortura porque se supone que en Guantánamo primordialmente hay terroristas y que en base a ello estamos protegiendo información que puede garantizar la seguridad y la vida de una gran cantidad de personas.
Por lo tanto, en base a esta corriente de la naturaleza de la evidencia derivada, la evidencia permanece, el fruto permanece en el proceso. Son muy debatibles estas teorías y déjenme terminar la charla antes de ir a preguntas, si es que hay alguna, con un tema. Aquí les recomiendo a uno de mis autores favoritos en esta parte. Hay que leer a Manuel Miranda Strampes. Strampes es una cosa fabulosa en prueba ilícita y en muchos otros temas. Manuel Miranda Strampes. Él es español, ¿de qué? A ver, tiene una gran cantidad de obras. La obra en especial para este tema que les estoy recomendando se llama Prueba ilícita. Me platicó hace 2 semanas que coincidimos que está la obra agotada, pero me dijo que ya está en imprenta y que en cualquier momento sale la nueva edición. Y a ver, ¿por qué les hablo de Strampes? Además de que es una obra divina y de verdad léanla. Porque Strampes, en la introducción de su obra, y por cierto, no se pierdan la introducción de la obra, porque luego las introducciones de los libros como que nos las brincamos, y es de una de las partes más generosas de ese libro. Strampes, en la introducción de la obra, hace una crítica muy fuerte a esta tesis de la primera sala. ¿Por qué? A ver, si revisamos la historia en el derecho americano regula la prueba ilícita en la jurisprudencia. Y luego en la propia jurisprudencia establece las teorías de inclusión de la prueba ilícita. El caso mexicano es muy distinto. ¿En dónde regulamos la nulidad de la prueba ilícita? En la Constitución. Esto está regulado en la Constitución. ¿Y quién limita el tema de la prueba ilícita? Es decir, ¿quién regula las contracorrientes? La jurisprudencia. ¿Qué tan válido es que este derecho reconocido en la Constitución sea limitado por una interpretación? Porque la jurisprudencia al final es eso. Y Strampes, por lo tanto, critica muchísimo esta tesis que tenemos ahora en el derecho mexicano y habla, por supuesto, de la posibilidad de ya en la audiencia generar un debate de inaplicación de la tesis en base a la regla que les acabo de explicar. Por supuesto, lean el libro, van a encontrar un poco más desarrollado este criterio de lo que yo les estoy platicando. Sin embargo, ¿qué queda en la mesa? Queda en la mesa la posibilidad de que tanto ministerios públicos como defensores, como asesores jurídicos, podamos solicitar hoy un incidente de nulidad para excluir del proceso todo lo relativo a cuestiones que se generan en base a violación a derechos humanos, para que empiece de alguna manera a provocar que se genere este efecto disuasorio y que policía investigue, sí, que haga su tarea, pero apegado a derechos humanos, porque de otra manera a la larga lo único que vamos a generar en este país es impunidad en muchos otros casos. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a iniciar una parte de preguntas y respuestas. Vamos a dejar para esta parte 20 minutos, las preguntas que se alcancen a contestar en 20 minutos, por favor, directamente. Muchísimas gracias, doctor. Sí, un gusto, honor de nuevo. Desde luego, excelente su ponencia, doctora. Me haciendo una pregunta vía internet, le comenté que lo íbamos a transmitir a charlas de amparo. Muchas me gracias. dice un joven que del ejemplo de su abuela, Ajá. si se tiene que acreditar, se me hizo muy buena la pregunta, si se tiene que acreditar que efectivamente los policías estaban siguiendo al delincuente. Porque él ya le captó por ese lado, dijo, porque si no, entonces el policía lo que va a decir, oiga, ¿qué cree? Ando buscando un delincuente, me deja entrar, ay, ¿dónde está? Se brincó, ¿no? Entonces, esa pregunta nos las hacen vía la red, doctora, de que si se tiene que acreditar para que efectivamente, si encontraron las armas en la casa de la abuela de otro país, no la de usted, sí que efectivamente venían en la persecución. A ver, fíjese, estoy tocando un tema, nuestro alumno bien interesante, y creo que aquí habría que separar dos cosas. Para el primer ingreso al domicilio, es decir, cuando llega la policía, toca el timbre, le dice, acaban de robar una casa, se brincaron probablemente a su casa o a alguien más, a mí no me parece que tenga que existir ningún tema de acreditación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de flagrancia, estamos hablando de un hecho para ese momento que tiene apariencia de delito para policía, y sería suficiente en este tema
y por supuesto en la credibilidad que debiera de tener nuestra policía en este país, que en algunos casos lo tiene, en otros casos creo que podemos debatirlo mucho, el ingresar a la casa. Pero el joven está yendo más allá. Él está diciendo, bueno, ¿qué pasa si encontráramos algo dentro de la casa? Ahí vendría todo un tema, por supuesto, de poder debatir esto y de justificar por qué se ingresó a la casa. Y lo primero que tendríamos que justificar es la voluntariedad, el que yo efectivamente te permití que ingresaras a la casa, y dos, el por qué la policía llegó y tocó a la casa. Esto para mí, ya dentro del control de detención de la persona que se encontraran las armas, sería una historia distinta, y no solo eso, sino el proceso completo para debatir efectivamente que la intromisión a la casa tenía una base sólida. Y mire, me acordaba ahorita de un ejemplo. Hace mucho tuvimos un asunto de una persona que cuando lo detienen, tiene en su casa muchísimas cajas de discos, ¿cómo decirlo? De discos que no provenían de la empresa legal que los producía. Y entonces es muy curioso cómo llegan a la casa, porque policía dice, fíjense nada más esta historia. Policía dice que van caminando un día por la casa, que además algo muy interesante es que era una casa que estaba en una colonia, dentro de una colonia, en una calle perdida, o sea, no era una avenida, no, en una calle ahí muy perdida. Y entonces la policía dice que ellos van caminando y que de pronto ven que sale una persona con unas cajas y que se suben a un vehículo. Y cuando van saliendo con las cajas, se les caen unas cosas. Y que entonces ellos se acercan a ver qué se les cae, y se les caen unos de estos discos conocidos como piratas, y en base a eso solicitan la orden de cateo. ¿Qué tan creíble es la historia de los discos? A mí siempre me hizo mucho ruido. Yo desde que leí la historia, fue en un asunto, ya tiene mucho tiempo, esa sí fue una averiguación previa, y dije, a ver, como que esa orden de cateo no me suena como muy lógico, ¿no? Entonces vuelvo aquí y lo engarzo con el tema de mi abuela. ¿Qué hubiera pasado si después nos damos cuenta que pues ni hubo ningún reporte de que se habían metido en una casa, ni absolutamente nada? Creo que eso perfectamente pudiera haber sido materia de que la policía ni siquiera tenía razón para ir y tocarle la puerta de la casa y decirle, nos permite ingresar a su casa, y habría un tema, por supuesto, de prueba ilícita y por lo tanto de teoría del fruto del árbol envenenado. Ahora, tomen en cuenta algo bien importante. El Código Nacional tiene ahora un nuevo requisito que indica que previo a la intromisión a un domicilio de manera voluntaria, tenemos que ir con el juez de control para, frente al juez de control, el particular, efectivamente manifestar que sí permitió la intromisión al domicilio. Sería aquí, empieza un tema bien interesante, porque si encontraron algo adentro del domicilio, díganme qué particular va a ir a poner la cara a la audiencia y decir sí le permití a la policía que entrara. No, por supuesto que no vamos a hacer eso. Y entonces viene todo el debate de cuál sería la consecuencia que la persona no fuera a la audiencia. ¿Convierte esto en ilícito la intromisión al domicilio y lo que se encontró en el domicilio? Para mí no forzosamente, porque entonces sería tan sencillo como decir no voy a la audiencia y qué padre. Sí, es una forma de proteger el evitar este tipo de conductas, pero para mí tampoco es que la consecuencia forzosa fuera ilicitud porque el particular en la audiencia no fuera o dijera, no, yo no permití. Hay que ver qué otros elementos tenemos para poder arribar a una conclusión lógica. Muchísimas gracias y un saludo para Charlas de Amparo. ¿Tenía por acá otra pregunta? Voy acá y después vamos para allá, perdónenme. Doctora, un saludo en primer lugar. Quien habla es abogado litigante en Perú y estamos acá en este evento importante. Me preocupa algo y quiero partir de esto. Nosotros somos convencidos que el nuevo modelo procesal penal acusatorio indudablemente va a ser garantista cuando los sujetos procesales cumplan su rol. El que investiga y la policía cumpla un rol de manera eficiente, eficaz, la defensa también cumpla su rol de manera eficaz y el juez sea pues realmente un juez que cumpla su función fundamental, que es proteger los derechos fundamentales de la persona, y algo esencial, que sea un juez tercero imparcial. Yo creo que si nosotros logramos eso y a través de estas capacitaciones, el sistema va a funcionar, y si no, vamos a seguir haciendo lo mismo. Esto me lleva a mí a una reflexión a lo que usted habla de la prueba ilícita. Y acá viene un tema. Y hablamos de eficacia y de garantismo, hablamos de impunidad y hablamos de derechos fundamentales. En todo caso hablaríamos si el fin justifica los medios. O sea, si vamos a querer llegar a una verdad absoluta
y por otro lado está en la balanza los derechos fundamentales, entonces volvemos al tema de que si la prueba es ilícita por per se, entonces ¿cómo una prueba ilícita puede traer consecuencias jurídicas de aceptación? Lo ilícito, hasta donde yo entendí desde el primer año, es nulo, no vale, no existe. Entonces, si no existe, indudablemente, más allá que los frutos también no existen por una consecuencia lógica y jurídica, indudablemente, ¿por qué permitir? Y esto le pregunté también al doctor Strampe en algún momento, ¿por qué permitir la inclusión sobre actos que son ilícitos de per se? Entonces, aquí viene un tema muy importante. Si hay violaciones de derechos fundamentales, entonces yo creo, y ese es mi modesto modo de ver, bajo ninguna lógica y bajo ninguna excepcionalidad se debería empezar a hacer inclusiones de valoración o de medios de prueba para efectos de sancionar, porque si no, volvemos a algo. Si bien es cierto, Estados Unidos habla de la prueba del árbol envenenado para el tema disuasorio a la policía, pero en realidad creo que el efecto debe ir más allá. Mientras nosotros le permitamos a la policía y a la fiscalía indudablemente trabajar y afectar derechos fundamentales y luego admitir esos medios de prueba bajo cualquier regla de la que usted ha hablado, e incluso hay otra regla que en el Perú se aplica, que es la de ponderación, y la voy a explicar un poco. Entonces vamos a seguir permitiendo que la fiscalía y la policía siga haciendo mal su trabajo, cuando en realidad lo que queremos es que la fiscalía haga bien su trabajo. O sea, ¿por qué no ingresar a un domicilio si se puede permitir, se puede hacer la autorización judicial? Y para eso, incluso bajo el principio de inmediación y de oralidad, la autorización se puede dar por teléfono y no hay ningún inconveniente, porque es la autoridad judicial la que está indudablemente autorizando. Entonces yo creo que eso se puede hacer a través de diversos medios de comunicación que ahora tenemos, el internet, el WhatsApp y todo lo demás. Entonces me parece que a eso debemos apuntar, más allá de seguir generando reglas de inclusión de las pruebas ilícitas y prohibidas. Y a esto le comento un tema importante en el Perú. En el tema, por ejemplo, en el Perú existe algo y se ha establecido ahora el tema de la ponderación. Dos bienes jurídicos en conflicto, el derecho fundamental afectado y el otro, el tema de la verdad o llegar a la verdad, y el tema es cómo ponderamos. Entonces ahí, si el interés es público, por ejemplo, un acto de corrupción, como el interés es público y afecta a toda la comunidad y a toda la sociedad, indudablemente se relativiza su derecho fundamental. En este caso, cuando hablaba de las cuentas, me parece, de un funcionario, supongo, igual pasó en el Perú. Entonces, como el interés es público, le vamos a dar la legalidad a esa prueba obtenida ilegalmente y consecuentemente entra el proceso. Entonces, yo creo que más allá de seguir buscando reglas que incluyan las pruebas ilícitas, lo que debemos pretender es que más bien no exista ninguna regla de inclusión de pruebas ilícitas, porque por per se son nulas. Y a esto una sola atingencia más. En el Código Procesal, en nuestro sistema penal, no existe a nivel constitucional una regla sobre el tema de la prueba prohibida o las reglas de exclusión, no existe, pero sí existe en nuestro Código Procesal Penal una regla del árbol envenenado, en la cual dice que toda prueba obtenida ilegalmente o con violación a un derecho fundamental debe ser excluida, y también las que deriven de ella. Hasta ahí lo hemos entendido, pero el problema es que jurisprudencialmente se ha establecido que esa violación del derecho fundamental tiene que ser esencial, y cuando habla de esencial habla de algo muy importante, que hay derechos fundamentales donde tiene un núcleo duro, y cuando se afecta ese núcleo duro ahí recién se excluye, y si no se afecta ese núcleo duro, no. Entonces, y lo último para terminar es que al final estos temas de las reglas de exclusión o de incorporación de las exclusiones no tienen un amparo legal, porque ninguna constitución y ninguna norma la establece, y simplemente son caprichos jurisprudenciales y que lamentablemente a veces nuestros magistrados resuelven de acuerdo a las conveniencias o a las coyunturas políticas y ideológicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fíjese, por favor, y un gusto además. Algo que dice Strampes, que a mí me encanta, es que el riesgo que estamos corriendo con la permisión de estas corrientes es que la excepción no son las inclusiones, sino que las teorías de inclusión ahora están siendo la regla, cuando se supone que la excepción debería de ser, en algunos casos muy particulares, de acuerdo a quienes soportan estas corrientes, el que permanezca y no al revés. Y el problema es eso, que estamos abriendo tanto las teorías de inclusión. Uno, las pusimos en la mesa. Dos, cada vez las estamos ampliando más. Y entonces, ¿ahora cuál es el problema?
que la regla parece que en México creo que todavía no vamos allá, porque estas corrientes no sé por qué las usamos poco en las audiencias, pero con el tiempo van a ver que las vamos a empezar a usar más, y entonces la regla van a ser las inclusiones. Y como usted bien lo dice, bueno, es que lo que estamos buscando es que sea al revés. Me acordó, ayer estaba platicando con otro buen amigo capacitador de Perú, vi una noticia que me llamó muchísimo la atención de Perú. A ver, déjenles platico un poquito el tema de los teléfonos. Sabemos que en nuestros países latinoamericanos usamos mucho los SIMs para muchas cosas, ¿no? Para amenazar a gente, para extorsionarla. Y Perú ha traído ahora unas reglas bien interesantes, muy extremas, que a mí me llamó mucho la atención. Ahora, hace 3 semanas que estuve allá capacitando, para mí fue sorpresa nueva, porque fíjense lo que están haciendo ahora. Para poder comprar un SIM, ya no solo es que tengamos que presentar lo equiparable a nuestro IFE, sino que además tiene uno que poner la huella para demostrar que sí soy yo, o sea, no que traigo un ID pirata, sino que el ID es de quién es, y entonces tiene uno que poner la huella para poder comprar un SIM de un teléfono celular. Y bueno, esa no era la parte que les quería platicar. La parte que les quería platicar es que ayer me manda este amigo una noticia, y fíjense lo que están haciendo. Ha venido un operativo, y ahora resulta que la policía, cuando va uno caminando por la calle, te pueden parar, les pueden pedir su teléfono celular, y entonces en el teléfono celular pueden verificar este número que todos los teléfonos celulares sabemos que tiene, que es un número identificador básicamente de cada aparato celular, para ver si coincide y si el teléfono celular no está reportado como robado. Y si el teléfono está reportado como robado, están deteniendo a la gente ahí. Yo lo platicaba ayer, ¿es prueba ilícita? ¿En base a qué podemos detener a la gente y revisarles así el teléfono, no? Digo, si tenemos claro que ni nuestra pareja puede hacerlo, bueno, debe hacerlo, debería, eso sí está establecido en la Constitución, es prueba ilícita. Entonces, menos lo va a poder revisar policía, pararme mi teléfono y revisarlo. Y el problema es que creo que es un común que tenemos en nuestros países. Investigamos de tal manera que a la larga esas investigaciones no prosperan, y que teniendo un buen trabajo al momento de defender en muchas de las investigaciones, yo no diría ni siquiera mexicanas, en muchos de nuestros países latinoamericanos tenemos prueba ilícita, y de ahí es que entonces muchas investigaciones no prosperan. Comparto con usted lo que decía, si todos los operadores empezamos a hacer un poco más nuestro trabajo, vamos a tener que mejorar esto. Ahora, yo he insistido en algo, ese es un tema que descansa en la defensa, porque mientras nosotros defensores no nos paremos en las audiencias y empecemos a alegar esto, ¿qué pasa en las investigaciones? Nada, se queda la prueba ilícita, prevalece, funciona, y entonces no hay mensaje. Cuando nosotros defensores empecemos a combatir más el tema de nulidad, la historia va a ser distinta. Vamos a obligar a policía y a ministerios públicos a que las investigaciones se hagan de mayor calidad, porque si no la consecuencia es esto, nulidad. Abogado, buenas tardes. Muy breve. De acuerdo a su posición, esta hipótesis, se vincula a proceso a una persona que se le afirma la encontraron bajándose de un vehículo. Ese vehículo, al pararse de su circulación, tiene en su interior 3 armas largas, 2 cortas, cartuchos y cargadores. La teoría del caso del Ministerio Público se bajó de la camioneta, la policía lo detuvo y es lícito. La defensa dice no estaba. En etapa intermedia, el Ministerio Público dice voy a aportar esta prueba con este testigo, esta prueba con este testigo, esta arma con este perito, etcétera, 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 todas las pruebas habidas y por haber. La defensa dice Juan no estaba en el lugar de los hechos. Todas las pruebas que el Ministerio Público refiere va a incorporar, las incorpora en audiencia de juicio oral. En el alegato de clausura del Ministerio Público dice, te acredité con esta prueba, con esta, que las armas con las periciales, los testimoniales, etcétera, son las que estaban en la camioneta de la cual se bajó fulano. La defensa dice, todas las pruebas que incorporó el Ministerio Público son o no son, tú decides, los juez. Sin embargo, nadie te incorporó la camioneta. Exclúyela de tu resolución. De acuerdo a su exposición, ¿cuál es su apreciación? A ver, es que mire, déjeme poner un ejemplo
muy diverso para engarzarlo con este. ¿Qué pasa cuando tenemos un homicidio sin cadáver? Digo, habría que ver qué hay o qué no hay, porque pudiera haber elementos suficientes para demostrar la existencia de la camioneta. Ahora, por ser un objeto de gran tamaño, la norma permite aquí que no se incorpore la camioneta por alguna cuestión lógica de pues vamos a llevar la camioneta a juicio, no vamos a llevar un cajero automático a juicio, sino por ser o una avioneta, ¿no? Por ser cuestiones de gran tamaño lo podemos hacer vía videos o fotografías. Habría que ver si Ministerio Público llevó videos o fotografías para demostrar la existencia de la camioneta. 2. Habría que ver específicamente los hechos materia de acusación y la relevancia en cuanto a la existencia o no de esa camioneta y que las armas se encontraban en qué parte de la camioneta, dónde y qué otros elementos tengo para demostrar o no la existencia de la camioneta. Habría que ver si hubo videos o fotografías de la camioneta y no se llevó al vehículo, mejor dicho, no se sacó al tribunal para ver al vehículo, yo no tengo mayor problema, pero habría que ver si había algo más. Sin embargo, voy a acotar. Sí había fotografías de la camioneta, pero el Ministerio Público nunca se preocupó por decir la camioneta es esta, te la incorporo con este perito que es fotógrafo que le tomó la evidencia. ¿No se incorporaron las fotografías de la existencia de la camioneta? Nomás se pasaron en transmisión, en proyector, pero nunca se mencionó cómo se incorporaban. ¿Pero era parte del dictamen del perito? No, el dictamen del perito fue las armas. ¿Las fotos? No, las fotografías nada. Esas fotos no eran parte del dictamen No. del perito. Bueno, es que esas fotos se debieron de haber incorporado de una manera específica. Esto va muy de la mano del artículo 383 del Código Nacional, es decir, con una técnica adecuada para que quedaran incorporadas al proceso, porque si no quedan incorporadas con una técnica adecuada, esto va a tener un costo en el ejercicio de valoración. Se les tendría que restar valor probatorio muy probablemente a la información, porque yo no tengo claridad de, bueno, pues hay unas fotos, sí, pero esas fotos ¿de qué son? ¿De qué camioneta? ¿Esa es la camioneta en la que lo encontramos o no? ¿Qué? Y eso podría tener un costo, creo yo, muy alto en el ejercicio de valoración. Hay que ver, porque a ver, de acuerdo a lo que usted me establece, hay además otro tema de prueba ilícita. Y ahí habría que ver si se demostró en el juicio oral o no el tema de prueba ilícita. Por lo que me decía que, bueno, se puso en la camioneta, básicamente, no sé, puso a la persona en la camioneta, la persona ni estaba en la camioneta, etcétera, etcétera. Habría que ver cómo se demostró eso en el juicio oral para ver la consecuencia que pueda o no traer. Y de esto déjeme hilarlo con otra cosa bien interesante que me acabo de dar cuenta que no platiqué. El Código Nacional permite que la autoridad se pueda pronunciar de oficio en el tema de prueba ilícita. Entonces, si aquí la autoridad en el desarrollo del juicio oral observó con claridad o percibió con claridad que había violación a derechos humanos, pudo haberle restado valor probatorio, mejor dicho, no pudo, debió haberle restado valor probatorio con toda claridad, si es que esa violación a derechos humanos quedó perfectamente demostrado en el desarrollo de juicio oral, por ser un tema de derechos humanos y porque la norma permite entonces que sea de oficio. A mi criterio, digo, habría que ver bien el caso, la acusación, leerla con cuidado, el desarrollo del juicio, pero para lo que usted me platica, esas fotografías debieron de haber quedado incorporadas con la técnica adecuada para cumplir los requisitos del 383 a juicio oral para poder demostrar la existencia de la camioneta. El tema de qué tan importante es la existencia de la camioneta o no para sentenciar es otra historia. ¿Qué pasa cuando el cuerpo nunca aparece de la persona? ¿Ya con eso no pudiéramos sentenciar? Hay que ver qué más hay y hay que ver la relevancia o no del vehículo dentro de específicamente el hecho materia de la acusación. Gracias. Pero hay varios temas bien interesantes en ese ejemplo. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que son todas las preguntas. Tengo otra pregunta hasta atrás. ¿Una pregunta más? ¿De acuerdo? Ok, por el tiempo, allá ¿verdad? arriba, por favor. Gracias. Vamos con la última, por favor. Ya pusimos a hacer mucho ejercicio a nuestro compañero con el micrófono. Gracias. Por si no le daba tiempo de ir al gimnasio hoy, ya se lo ahorró el compañero. Gracias. Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi duda aquí, y quiero saber cuál es su opinión al respecto de un hecho que se da con mucha generalidad, los famosos retenes. Retenes de policía, en donde tienen a la persona que va manejando y lo primero que le dicen, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Lo están interrogando, no le dicen por qué lo detienen, lo único que le dicen,
queremos saber tu nombre, identifícate, y de acuerdo con la Constitución, mientras no exista la orden de un juez, nadie puede ser molestado en su persona, pero la policía lo hace. Pasamos al punto de que se dan cuenta que el coche es robado, checan, entonces automáticamente detienen a la persona que lo conduce. Ahí, esa prueba que ellos introducen de la plataforma México, en que el vehículo está reportado como robado, ¿no es una prueba ilícita para la persona para poder demostrar su presunta responsabilidad? A ver, a mí lo que me hace en primer momento mucho ruido y que yo he criticado mucho es como lo que es lo que usted dice, el tema de los retenes, puntos de revisión o como le queramos llamar. Esto evidentemente no tiene un sustento, es contrario, como usted lo refiere, a la Constitución. Sin embargo, consideren que la primera sala, con esta tesis del control provisional preventivo, ya está abriendo un poco la posibilidad, y es que miren, también tiene lógica. La realidad, y yo critico mucho el tema de derechos humanos, pero también la realidad es que en este país le damos pocas herramientas a la policía para trabajar. Nos ha dado quizá temor soltarles un poco más por todo lo que pasa, pero es que también la policía hay muchas veces que es muy evidente que tenemos una persona que está a punto de cometer un hecho, que está escondiendo algo, y entonces no tenemos las herramientas pertinentes tampoco para que la policía trabaje. Para mí este criterio de la primera sala los está empezando a poner en la mesa, que si tenemos una policía bien capacitada, creo que es lógico. Ahora, ¿por qué lo llevo a esta tesis? Porque esta tesis da la posibilidad de que ya me paren momentáneamente y me hagan algunas preguntas. ¿Qué preguntas y hasta dónde? Porque la tesis dice, por ejemplo, y luego dice, entre otras. Entonces, bueno, a ver, entre otras es hasta dónde me pueden hacer preguntas, que sí, que no. Y el segundo punto es, si de esas preguntas no dieron alguna información delicada, no teníamos por qué haber revisado el vehículo. Y entonces, de ahí para adelante, tenemos un tema de prueba ilícita. 2, una cosa es estos retenes, y otra cosa es que por alguna razón la policía me pare momentáneamente, de acuerdo ya al criterio de la primera sala, y que entonces me haga algún tipo de preguntas. La línea creo que ahora vamos a empezar a pelear es hasta dónde sí o hasta dónde no. Por ejemplo, ahorita que usted decía esto, me acordé, hace como 3 semanas estoy en el aeropuerto en Ciudad de México, ya adentro en las salas, y de pronto me paran 2 federales y me empiezan a decir, ¿a dónde va a volar usted? A ver, ¿tengo por qué decirles a dónde voy a volar? Traigo un pase de abordaje, evidentemente por algo estoy adentro, pero tengo por qué decirles a dónde voy a volar. ¿Por qué les tengo que decir a dónde voy a volar? Y entonces ahí empezó todo el debate. Y nada más algo, ojo con algo, porque la tesis, si yo me hubiera puesto un poquito más, ¿cómo decirlo? Poco generosa. Sí, a ver, en otras palabras, si yo me hubiera puesto más loca, el problema es que la tesis dice que eso ya da parámetros para que me pudieran hacer una revisión visual. Distinto es si yo muy amablemente le digo, a ver, oficial, discúlpeme, pero yo tengo la obligación de decirle a dónde voy. Estoy en el aeropuerto, estoy caminando perfecta y tranquilamente y no tengo alguna obligación de decirle a dónde voy a ir. Y bueno, empezó todo un debate, ¿no? Al final acabé hablándoles de la Constitución y creo que al final los harté más a los pobres, como usualmente lo hago cuando me quieren revisar que otra cosa, y ya, ¿no? Ahí quedó todo. Pero a ver, ¿a dónde voy con esto? ¿Hasta dónde existe la obligación de dar tanta información? La tesis dice, sí, algunos datos, pero ¿qué datos? Y entonces, en base a estos retenes, el tema es que estamos parando vehículos, todos al azar, y haciendo preguntas y revisando además el vehículo. ¿Qué tan válido es que se haga o no? Para mí no lo es, porque aquí nos tendríamos que remitir a la Constitución. Usualmente vamos a empezar a hablar de la seguridad del Estado, de la seguridad nacional, sí, pero entonces ¿dónde queda la norma constitucional? Y no es que esté hablando de un tema de supremacía, porque sabemos que 2011 esto ya es distinto, pero a mí me parece que bueno, es lo que tiene que prevalecer y que si no hay razón alguna para detener a la persona y de detenerla y hacerle algunas preguntas, revisar el vehículo, pues bueno, entonces no había razón alguna para revisar el vehículo, detenerlo en flagrancia y seguir entonces un procedimiento en su contra. Para mí hay un tema de prueba ilícita ahí. Cierro con esto. La ONU ha insistido que en México tenemos una gran cantidad de prácticas que se llevan a cabo en violación a derechos humanos, pero que son socialmente permitidas. Y yo creo que eso nos tiene que hacer pensar el que nosotros que somos abogados o quienes son estudiantes de derecho, de entrada, ¿qué hacemos?
porque creo que el principal problema es que nosotros, que sí tenemos mayor claridad de hasta dónde puede la autoridad o hasta dónde no puede, tampoco ponemos límites. Llegan y me revisan, le explicamos, le decimos, digo, porque una cosa, yo usualmente es lo que hago, perfecto, quieres en los aeropuertos, yo me peleo mucho, quieres revisar mi mochila, quieres revisar mi bolsa, revísala, nada más déjame te explico que te estoy dejando que la revises, pero que no podrías revisarla porque la Constitución dice, porque el Código dice, porque las tesis dicen, y ya sé qué pasa, acabo siempre rodeada de 7, 8 elementos más. No me importa, tienen que escucharlo, porque si nosotros que somos abogados no les decimos lo que se puede o no se puede, ¿quién lo hace entonces? Si no alegamos esto en las audiencias, ¿dónde queda el efecto disuasorio? En el Código, y entonces no funciona. Muchas gracias, en el Código, y nada más que en el Código. No les dije a dónde iba. No sé cómo estamos con el tiempo. Gracias. Gracias.